reflexionar en común y no solo o exclusivamente desde la disciplina que se nos atribuye a las organizaciones, para que parece que todo está encorsetado, encajado y cerrado ya de la manera que nadie puede participar. Esto no es ninguna experiencia nueva en nuestra organización, llevamos años haciéndolo y ahora pues haremos una nueva etapa tras un proceso electoral dudoso todavía, donde parece que apuntan algunas posibilidades de gobierno, pero con independencia de eso y asentando nuestro discurso y nuestra práctica en lo que tiene que ser la elaboración cotidiana, no solo hacemos campaña y hacemos propuesta en los momentos de campaña electoral, sino que elaboramos colectivamente durante todo el año y durante todos los ciclos. Por lo tanto, la iniciativa de la juventud en un momento dificultoso, donde algunos apostamos por una opción rupturista para un cambio de Estado, para renovar, porque no nos vale, o entendemos que no sirve, por eso hay que discutirlo, una nueva Constitución para formar un nuevo país, donde participen aquellos que muchos de vosotros, y sobre todo en el caso de la juventud, no estuvieron o no participaron en la elaboración de una Constitución que heredáis, que no es buena, porque hemos visto que los contenidos sociales no se han desarrollado, pero quizá es algo mejor que la que heredamos anterior a este, que era ninguna, ¿no? Hay que seguir evolucionando, hay que seguir adaptando, hay que modificar y apostar por una Constitución de las personas, una Constitución de la gente, que desaparezca el artículo 135 que se colocó con nocturnidad y alevosía, y donde podamos configurar una nueva forma de vida para una etapa distinta y nueva. Por lo tanto, mi labor aquí es sencillamente un tanto testimonial, dar respaldo a la iniciativa, saludaros a todos y que aprovechemos la mañana, porque desde luego hemos buscado ponentes para poder documentar y desarrollar algo que nosotros lanzamos en campaña, que eran 10 medidas más una, para enfrentarnos a la situación grave y de emergencia social que denominábamos, donde los dos primeros puntos son los temas que se van a tratar, pero también había el más uno, donde también entendemos que hay que activar medidas en el entorno europeo, a través de cambios e influencia, para que se desarrollen creación de puestos de trabajo y de desarrollo juvenil, porque si no desarrollamos esta primera etapa, digamos, del crecimiento social, difícilmente podemos cambiar el resto. Por lo tanto, yo no me extiendo más. Gracias a todos y espero que sea una jornada provechosa para la comunidad. Gracias. Estrechamente vinculados entre ellos, podría decir que no se entiende el uno sin el otro y que se retroalimentan, que son el desempleo y la desigualdad. Desde Izquierda Unida entendemos que no son accidentales ni coyunturales, ni el simple resultado de una gestión poco eficaz, sino que son consecuencias directas del sistema capitalista y además instrumentalizadas por el mismo para sostenerse en el tiempo. En medio de ello estamos los jóvenes, víctimas especialmente vulnerables al paro y la precarización, atrapados ahora en los engranajes que perpetúan la inequidad en una gran variedad de ámbitos: la educación, la justicia, la salud, el trabajo, etc. Queremos llevar esta mañana a debate dos propuestas que, si bien ninguna de las dos son nuevas, sí que han cobrado recientemente proyección mediática gracias al trabajo y desarrollo y difusión que han hecho desde diferentes colectivos, movimientos sociales y formaciones políticas. Dos propuestas que consideramos que son tan ambiciosas y de tal poder transformador de esta realidad, que merecen una mención aparte. Son la Renta Básica Universal y el Plan de Trabajo Garantizado. Queremos también, y las hemos traído aquí para confrontarlas, examinar las pros y contras de cada una de ellas y analizar su viabilidad. Para ello, tenemos como invitados a dos defensores de cada una de estas dos políticas. A mi derecha está Héctor Illueca, que nos hablará del trabajo garantizado. Es doctor en Derecho, inspector de Trabajo y Seguridad Social. En estos momentos es profesor asociado de la Universidad de Valencia y autor de varias publicaciones sobre derechos sociales y laborales. Entre las últimas están el huracán neoliberal, una reforma contra el trabajo, del año 2012, descentralización productiva y prevención de riesgos laborales en las obras de construcción, el año pasado, y también por un nuevo proyecto del país que publica junto a Manuel Monereo.
Dos de estos libros están en este momento en una mesa que nos ha facilitado, que nos ha traído la biblioteca, la librería La Revoltosa, que están a la venta para quien nos quiera. También los de Cibe Pérez, que le voy a presentar a continuación. José Antonio Pérez Fernández, o Cibe Pérez, como suele firmar a mi izquierda, es licenciado en Ciencias de la Información por la rama del periodismo, por la Universidad Complutense en Madrid. Es miembro del grupo de trabajo sobre renta básica ciudadana de la Fundación Cultura de la Paz y también es miembro de ATAC, en cuya fundación participó activamente. Autor de varios libros, los dos últimos editados han sido ¿Qué es la desobediencia civil?, Preguntas y respuestas más frecuentes, y Renta básica universal, la peor de las soluciones, a excepción de todas las demás. El debate funcionará de la siguiente manera. En el primer turno, cada ponente dispondrá de unos minutos para exponer en qué consiste la renta básica universal o el trabajo garantizado. A continuación, plantearemos una serie de cuestiones para que nos expliquen cómo se abordan desde cada una de estas dos políticas y finalmente abriremos un turno de palabras al público. Entonces, bueno, va a empezar Cibe. Le daremos a cada uno de ellos como unos 10-15 minutos para que expliquen qué es renta básica o trabajo garantizado. Bueno, voy a empezar. Bueno, habíamos dicho, ¿no? Digo, sí. Bueno. Sí. Él, ¿no? Vale, por nada. Por orden alfabético, ¿no? Vale, pues. Bueno, vamos a ver. Bien, en primer lugar, buenos días a todos y todas. Un agradecimiento muy sincero a Izquierda Unida de Gijón por haberme invitado y haber hecho posible que yo pueda hablar hoy aquí. ¿Más fuerte? No. Ah, vale. Yo voy a tratar de exponer, en primer lugar, una serie de ideas que constituyen un marco teórico que creo que puede ser común para que pueda tener lugar este diálogo. Y una vez establecido ese marco teórico común, intentaré fijar una posición política y tratar de transmitiros algunos conceptos sobre el trabajo garantizado. Yo creo que cualquier debate sobre política social y sobre derechos sociales tiene que partir de una idea central, que es la idea de desmercantilización. Es decir, el grado en el que las personas, en el que los ciudadanos pueden satisfacer sus necesidades básicas de tipo económico, social, cultural, sin necesidad de acudir al mercado. Su nivel de independencia con respecto a las relaciones de mercado es lo que podemos denominar desmercantilización. O, por ser todavía más concreto, es la frontera en una sociedad concreta entre el Estado y el mercado. A un lado, todo un conjunto de prestaciones y servicios públicos con los que el Estado contribuye a satisfacer necesidades humanas, y al otro lado, el libre juego de las fuerzas puras de mercado como instrumento para la distribución de los recursos sociales. En función de este criterio del nivel de desmercantilización de una sociedad, tradicionalmente se han venido distinguiendo distintos sistemas de bienestar, desde el estado de bienestar residual o neoliberal, de corte asistencialista, con niveles de prestaciones muy bajos y muy escasa desmercantilización, propio de los países anglosajones, donde la vida de las personas depende fundamentalmente de su capacidad de obtener esos servicios en el mercado, y lo que podríamos denominar el estado de bienestar socialdemócrata, con un elevado nivel de desmercantilización de carácter universalista y niveles de prestación sustancialmente más elevados. Y entre uno y otro extremo, un amplio abanico de situaciones con niveles muy distintos de desmercantilización y efectos sumamente
diversos. Por lo tanto, la primera idea es la idea de desmercantilización. Ahora veréis a dónde quiero llegar. Partiendo de esta idea, la segunda cuestión, para establecer este marco teórico común desde el que poder tener un diálogo sobre renta básica, sobre trabajo garantizado y en general sobre cualquier política social, la segunda cuestión sería tratar de percibir dónde está esa frontera entre el Estado y el mercado en España en este preciso momento. Yo voy a tratar muy brevemente de delinearla, sin grandes pretensiones y si queréis de forma muy esquemática. Seguramente la mejor manera de percibir dónde se encuentra hoy esa frontera es valorando el nivel de gasto público social que existe en nuestro país. Y la característica fundamental que podemos concluir y en la que convienen especialistas de signo muy diverso sobre el modelo de bienestar en España es que es un modelo fundamentalmente subdesarrollado. Si comparamos el nivel de gasto público en protección social en España con el existente en los países de nuestro entorno político-cultural, la Unión Europea de los 15, fijaros, la Unión Europea de los 15, los datos no son muy actuales, pero no han variado sustancialmente. Lo que me interesa es que podamos establecer un término comparativo con otros países con los que de alguna manera podamos equipararnos a la hora de valorar los datos. Si comparamos el gasto público social, en España era, cuando todavía teníamos datos de la Europa de los 15, en torno al 20% del Producto Interior Bruto, y en el resto de países de la Unión Europea, como promedio, era de en torno al 27% del Producto Interior Bruto. Fijaros, por ejemplo, en otro dato, el nivel o el número de personas adultas que trabajan en los servicios del Estado del Bienestar, en la ayuda domiciliaria a las personas ancianas, en residencias de ancianos, en escuelas de infancia para niños de carácter público, en todos esos servicios del Estado del Bienestar. En España es el 6% de la población adulta, mientras que el promedio en el resto de países de la Unión Europea es de en torno al 11% de la población adulta. Y a la misma conclusión llegamos, por ejemplo, si valoramos, no pienso abrumaros con datos, simplemente trato de trazar esa frontera a la que me refería. Si valoramos el gasto público social por habitante, en torno a 4.000 euros en España al año y en torno a 6.000 euros de promedio en el resto de países de la Unión Europea. Por lo tanto, la primera conclusión es que esa frontera está muy escorada a favor del mercado, que España tiene un Estado social fundamentalmente subdesarrollado y que sus servicios públicos, educación, sanidad, pensiones, atención a las familias, son seguramente los más precarios de Europa o de los más precarios junto con otros países del sur de Europa que sufrieron dictaduras y que arrastran un enorme atraso social en comparación con sus compañeros de moneda y con sus socios en el ámbito de la Unión Europea. Fijaros, fijaros que estos datos se pueden trasladar posteriormente a cada una de las áreas del estado del bienestar. En sanidad, por ejemplo, un gasto público con porcentaje del Producto Interior Bruto de alrededor del 6% frente al 7,5% de promedio en la Unión Europea de los 15. En educación, un 4% frente al 5% de promedio en la Unión Europea de las 15. En pensiones, por no hablar de los servicios de ayuda a las familias, que en España son prácticamente inexistentes. El nivel de subdesarrollo en este ámbito es extremo, con consecuencias dramáticas en lo que respecta, por ejemplo, a la explotación de las mujeres, que son las que soportan fundamentalmente la inexistencia de servicios de bienestar en estos ámbitos, y con consecuencias dramáticas también en otros ámbitos. Fijaros, por ejemplo, en el ámbito de la sanidad, por ver un poco lo que hay detrás de los fríos datos. En el ámbito de la sanidad, el excesivo tiempo de espera
que existe para las visitas de especialistas o para la realización de pruebas diagnósticas, la frustración del personal sanitario, el tiempo escaso de visita de atención primaria. En el ámbito educativo, el número de horas lectivas por año de los estudiantes, que es sensiblemente inferior al que existe en otros países de la Unión Europea. Bien, no me extiendo más. Lo que quiero transmitiros, en definitiva, la idea central es que desde el punto de vista de la desmercantilización, que era la primera idea, en España esa frontera entre el Estado y el mercado está sustancialmente inclinada a favor del mercado, y la realidad de nuestro país es la de un Estado social fundamentalmente subdesarrollado y uno de los más precarios de Europa. Yo creo que este es el marco teórico que debe presidir cualquier debate sobre política social. La renta básica es una política social, el trabajo garantizado intenta ser una política social, y por lo tanto cualquier debate que se tenga tiene que partir de una serie de conceptos comunes que permitan un diálogo entre las diferentes posiciones. Me refiero muy brevemente sobre el asunto de la renta básica a lo que es hoy mi posición política. Yo no estoy en contra de la renta básica, ni muchísimo menos, pero sí que quiero situar el debate en ese marco teórico al que me he referido. Y quiero hacerlo señalando cuáles creo que son los puntos de acuerdo que yo puedo tener con los compañeros y con las personas que defienden la idea de una renta básica. Yo creo que el primer punto de acuerdo en el que están todas las fuerzas progresistas de este país es que tenemos un estado del bienestar subdesarrollado. Este debe ser el primer punto de acuerdo. La segunda idea es que el Estado debe expandir los servicios públicos y situar un nivel de riqueza, situar un nivel de prestaciones y de servicios públicos adecuado a nuestro nivel de riqueza y equiparable a los demás países de nuestro entorno político, económico, cultural. Este sería el segundo punto de acuerdo. Y el tercer punto de acuerdo, yo creo que también indiscutible, es que esos servicios públicos deben de financiarse con impuestos y debe de satisfacerlos el Estado. No creo que nadie esté defendiendo que esos servicios públicos deban de pagarlos los ciudadanos con un cheque social, porque entonces estaríamos hablando de una idea muy distinta que yo creo que no tiene nada que ver con la que defienden los partidarios de la renta básica. Es decir, nosotros pagamos un cheque social y usted, ciudadano, con ese cheque social se busca la vida para pagarse la sanidad privada, para pagarse la educación privada, para pagarse las pensiones privadas. No creo que eso sea así. Por lo tanto, yo creo que estos son los puntos de acuerdo que existen y el marco teórico fundamental que debe de permitir el diálogo. Pues bien, si eso es así, yo creo que la primera prioridad de cualquier gobierno progresista, y yo creo que este debate es muy oportuno tenerlo hoy, porque ya sabéis cuál es la discusión que está ahora mismo planteada en el país, yo creo que la primera prioridad de cualquier gobierno progresista debe ser necesariamente expandir el gasto público social y expandir los servicios públicos y situarlo al nivel del promedio de los demás países de la Unión Europea, de nuestro entorno político-cultural, lo que significaría, pongamos por caso una cifra aproximada, la tomo de Vicens Navarro, que es una autoridad en la materia, expandir el gasto público en aproximadamente 6%, 6 puntos de porcentaje del Producto Interior Bruto. Estaríamos hablando del orden de una cantidad de entre 50 y 60.000 millones de pesetas. Yo creo que esta es una necesidad perentoria y urgente a la que se enfrenta nuestro país en los próximos años. Y creo que la primera prioridad de cualquier gobierno progresista y de cualquier fuerza progresista, si verdaderamente estamos de acuerdo en estos puntos a los que me he referido, tiene que ser expandir el nivel de gasto público social y expandir los servicios públicos de los 4 pilares fundamentales del estado del bienestar. Por lo tanto, desde este punto de vista y en lo que respecta a la renta básica, yo he dicho que, y lo mantengo, no estoy en contra de la renta básica, es un instrumento que posee un gran potencial desmercantilizador y que por lo tanto va en la línea de desplazar la frontera entre el Estado y el mercado, restringiéndole el espacio al mercado. Yo no estoy en contra, pero creo que hoy no es una prioridad política. ¿Por qué? Porque creo que
si lo que se plantea es sostener y financiar la renta básica en lugar de expandir los servicios públicos que nuestro país necesita de manera perentoria y urgente, entonces lo que se está defendiendo es la idea del cheque social. Y si lo que se plantea, como yo creo que se plantea, es financiar la renta básica con una reforma fiscal que supone un esfuerzo fiscal sobre el conjunto de la población, incidiéndose seguramente en algunos sectores más que en otros, pero un esfuerzo fiscal en definitiva de decenas de miles de millones de euros, si lo que se plantea es eso, además de expandir el estado del bienestar, yo creo que eso hoy no es políticamente viable. Yo creo que la sociedad no estaría dispuesta a asumir el esfuerzo fiscal que representaría expandir en 6 puntos los 4 pilares fundamentales del estado del bienestar y añadirle a eso la financiación de una renta básica universal e incondicionada. Cuestión muy distinta sería que una vez logrado un determinado grado de mercantilización, una vez conseguido un estado del bienestar con un nivel determinado de prestaciones que es el que nuestras clases populares se merecen, pudiera plantearse entonces en la sociedad con visos reales de salir adelante y de ganar la batalla la posibilidad de una renta básica que sería un escalón casi definitivo en el proceso de desmercantilización y de acotar el espacio del mercado frente al espacio del Estado. Y termino ya, porque sé que ya me voy pasando, porque no he hablado del trabajo garantizado, pero paso a dar 2 o 3 ideas muy rápidas y luego, si acaso, trataré de extenderme. El segundo problema fundamental al que se enfrenta el país y al que seguramente tendrá que abordar durante los próximos años es el problema del paro y el problema de la precariedad laboral. Prescindo de dar cifras porque creo que, en fin, casi forma parte del sentido común la conciencia sobre los niveles extraordinarios de desempleo y sobre la situación de precariedad laboral que se vive en el mercado de trabajo, especialmente en determinados colectivos como la juventud, las mujeres, inmigrantes, etcétera. ¿Qué es lo que pretende el trabajo garantizado? En primer lugar, combatir el desempleo a través de un concepto fundamental, que es la idea del Estado como empleador de última instancia. ¿Qué significa esto? Que el Estado ofrece un puesto de trabajo a todas las personas desempleadas que no han podido obtenerlo, pudiendo y queriendo trabajar en el mercado ordinario de trabajo. Lo repito, el Estado se compromete a contratar a cualquier persona que puede y quiere trabajar, pero no encuentra empleo en el mercado ordinario de trabajo. Y lo emplea en la satisfacción de un amplio abanico de necesidades económicas, sociales, culturales, a las que luego nos referiremos si tenéis curiosidad por ver cuáles son los ámbitos fundamentales en los que podría operar el trabajo garantizado, protección del medio ambiente, en ámbitos como la calidad de vida de los ancianos, etcétera. El Estado se compromete a emplear a las personas en la satisfacción de ese tipo de necesidades que no tienen un carácter mercantil, que no son rentables para el mercado, donde no llega el sector privado, pero que no por eso dejan de ser importantes para la sociedad. Pensad, por ejemplo, en algo tan evidente como los incendios forestales, que constituyen un gravísimo problema ambiental y que precisan seguramente de un reforzamiento intenso de la vigilancia forestal que podría cubrirse mediante esta reserva de empleo público de trabajo garantizado y que de alguna manera contribuiría también a la protección de nuestro entorno natural. El trabajo garantizado, muy brevemente, opera como un estabilizador automático de la economía. Sí, opera como un estabilizador automático de la economía similar a otras prestaciones del sistema de seguridad social, como puede ser, por ejemplo, la prestación por desempleo. ¿Qué quiere decir estabilizador automático? En los momentos de auge económico hay mayor demanda laboral por parte del sector privado y disminuye el volumen de trabajo garantizado. Se vacía el programa de trabajo garantizado. En los momentos de recesión económica, las empresas despiden gente, el sector privado reduce su volumen de actividad económica
y entonces se incrementa el volumen de trabajo garantizado, esa reserva de empleo público garantizada por el Estado como empleador de última instancia. Un dato fundamental, es una medida no inflacionista, este es un dato fundamental en el sentido de que no produce en ningún caso un proceso inflacionario, no desencadena una escalada de precios de carácter inflacionario. La única inflación que se produce, el salario del trabajo garantizado, lo fija el Estado mediante Real Decreto. La única inflación que se produce se sustancia cuando ese salario se establece por encima del salario mínimo interprofesional. Esto es fácil de entender. Si se fija un salario, una retribución del trabajo garantizado por encima del salario mínimo, las empresas que pagan un salario inferior, superior al salario mínimo, pero inferior al salario mínimo garantizado, se verán seguramente obligadas a incrementar los salarios porque si no se quedarán sin trabajadores. El trabajo garantizado constituye una alternativa a los procesos de explotación y de degradación laboral. Ningún trabajador aceptará un salario en el sector privado por debajo de lo que le garantiza el Estado, de manera que si se ofrece un salario superior al del salario mínimo interprofesional, las empresas que estén por debajo lo incrementarán, pero será una sola vez y solo las empresas que estén en esa situación. Por tanto, se descarta un proceso de carácter inflacionario. Desde el punto de vista de los costes, un programa modesto de trabajo garantizado que atendiera, por ejemplo, al millón de personas que se encuentran en una situación de mayor necesidad, en base a criterios como la duración de la prestación, o sea, la duración de la situación de desempleo o las cargas familiares, el coste podría oscilar para dar empleo a 1 millón de personas en España alrededor aproximadamente de los 10.000 millones de euros. Y desde el punto de vista político, dos ideas, y termino ahora ya sí, Fran, de verdad. Desde el punto de vista político, dos ideas que me parecen centrales. La primera, muy importante, la posibilidad, a través del trabajo garantizado, de implicar la participación de lo que yo he denominado en ese libro que tenéis ahí, el contexto institucional local, los ayuntamientos y lo que se llama el sector sin ánimo de lucro, a través de mecanismos de consulta y participación en el ámbito de la administración local, por ejemplo, a través de los reglamentos de participación ciudadana, que posibiliten la participación de todo tipo de entidades, asociaciones, organizaciones del sector sin ánimo de lucro en la definición, en la evaluación y en el seguimiento de los programas de trabajo garantizado. Esta sería la primera idea. Es lo que nos asegura que el trabajo garantizado se va a adaptar exactamente a las necesidades del ámbito local. Va a responder la oferta de trabajo garantizado a las características específicas de cada sitio. Por ejemplo, mirad, yo vengo del Levante, yo vengo de Valencia, donde hay sectores económicos que tienen una extraordinaria importancia, que dan empleo a miles y miles de familias, como es la agricultura y como es el turismo. Pues bien, son sectores que se caracterizan por un elevado nivel de estacionalidad, por el carácter discontinuo del ciclo económico. En el turismo hay mucho volumen de empleo en verano y prácticamente ningún volumen de empleo, ninguna demanda laboral en invierno. En la agricultura, por ejemplo, la campaña de cítricos se concentra entre los meses de diciembre y enero, quizá febrero. ¿Qué significa eso? Que las posibilidades de empleo para un contingente importantísimo de trabajadores se reducen a los momentos de mayor demanda laboral. Pues bien, sobre la base del conocimiento local podría estructurarse el trabajo garantizado incrementando la oferta de puestos de trabajo en los momentos de menor demanda laboral y reduciéndola en los momentos de mayor actividad económica para facilitar o para evitar la competencia con el sector privado. Y la última idea, esta sería la primera idea, luego podemos profundizar si queréis, el contexto institucional local. Y la segunda idea, y final de esta primera intervención, la idea el problema fundamental al que se enfrenta nuestro pueblo y al que se enfrenta la clase trabajadora en este país, que además del paro es el problema de la precarización, de la degradación de las relaciones laborales. El salario garantizado, lo he dicho antes y ahora me detengo un momento, opera como un piso salariado. Es una alternativa a la economía sumergida
y es una alternativa a la precariedad laboral porque los trabajadores no aceptarán condiciones salariales en el sector privado inferiores a las que les garantiza el Estado. Por lo tanto, es una manera de evitar procesos de degradación y de sobreexplotación laboral. Pero esta misma idea, este mismo efecto, se produce también en otras condiciones de trabajo, por ejemplo, en materia de seguridad e higiene en el trabajo, en materia de seguridad y salud laboral. Los trabajadores no aceptarán condiciones de empleo especialmente precarias desde el punto de vista de la salud laboral si hay una reserva potente de empleo público con un elevado nivel de protección de la seguridad y salud laboral. Y lo mismo ocurrirá con el tiempo de trabajo y, en general, con todas las demás condiciones de trabajo, por lo que es posible concluir y prever que la implantación de un programa fuerte de trabajo garantizado produciría un efecto de amplio alcance sobre nuestro mercado de trabajo, introduciría un mayor clima de respeto a la legislación laboral y favorecería la eficacia y la eficiencia de nuestra normativa de derecho del trabajo. Y esta debería de ser la segunda prioridad ineludible para cualquier gobierno progresista. Estas son las ideas que quería situar. Muchas gracias. Gracias Héctor. Ahora, bueno, Ribén nos va a explicar un poco qué consiste la renta básica. Buenos días. Bueno, pues muchas gracias por haberme invitado a participar en este debate, que es un debate que, como Héctor ha explicado, es muy fundamental en el momento actual. Héctor me lo ha puesto muy bien, en cuanto al marco político, porque sobre todo me ha gustado el diálogo. Y yo preferiría pensar que estamos en un diálogo y no en un debate, como se ha anunciado, puesto que la palabra debate en sí misma o el concepto de debate no es malo. Lo que sucede es que estamos últimamente viciados en este país a un debate en el cual tiene que haber un ganador y un perdedor y unos figurines ahí, y no se trata de eso, sino que sea un diálogo que al final sea el público, sea la sociedad la que recoja ideas y pueda mejorar este problema que tenemos ahora de la precariedad, fundamentalmente en el trabajo. Víctor tenía a su favor, tiene varias cosas. El inspector de trabajo conoce más el trabajo y está hablando de algo que la sociedad entiende. El trabajo es una de las categorías integradas en la sociedad. Lo que pasa es que el trabajo, mejor dicho, el empleo, y luego explico un poco la diferencia, está declinando. Ahora mismo en Davos, los que saben de esto, digo los que saben porque tienen dinero y tienen muy buenos informes, uno de los informes que les presentan a las élites reunidas en Davos es el que habla de la cuarta revolución industrial y dice que de aquí a 2020 se van a perder 7 millones de empleos y de oficina. Ya no era, se perdían en tal y aquella traslación. No, pues avanza la tecnología, es evidente que avanza y eso sería bueno si los efectos, las ganancias de productividad obtenidas con la tecnología fueran repartidas en la sociedad. Lo que pasa es que no. Sabemos por experiencia diaria que las gasolineras quitan los empleados, en los cajeros automáticos quitan los cajeros. Y todo nos sigue costando. Este trabajo añadido lo hacemos los consumidores, en ese caso somos consumidores, y el beneficio pues va para otras personas. Entonces, entramos en un paradigma o en una situación nueva que hay que abordar, bueno, pues con nuevas ideas, ¿no? Otra cosa que me ha gustado de lo que hablaba Héctor era la compatibilidad que puede existir entre la propuesta de organizar este tipo de trabajos que llaman trabajos garantizados con la renta básica. En principio, quitando el momento de oportunidad de cuando se podía aplicar unos y otros, pero es que no hay, digamos, un enfrentamiento conceptual, como se ha querido presentar en algunas otras discusiones que ha habido en otros sitios. Hablo ya
también en unas líneas generales para que no entienda qué es esto de la renta básica. Es que hoy llaman renta básica a todo. Esto se llama ingreso de ciudadanía, pero las rentas de indigencia o rentas de inserción que existían en los servicios sociales empezaron a llamar las rentas básicas y hay cierta confusión. Digamos, para empezar les diré que no es una idea nueva y sin embargo es novedosa, como demuestra el caso de Finlandia, que ya están en una situación muy avanzada para implantar una renta básica universal, es decir, que cobraría todo ciudadano, toda persona, no sé si a partir de una edad, por ejemplo, pues coincidente con la edad del voto, una renta de 800 euros. Esto en Finlandia. Y en Holanda, en diversas ciudades van a hacer proyectos piloto. No la van a implantar, sino la van a poner y van a analizar resultados. Y hay un único país donde esto existe. Un país un estado lejano, y es el estado de Alaska. En el estado de Alaska existe una renta básica. Todos los ciudadanos de Alaska cobran una renta universal. Y bueno, puede parecer sorprendente, si hay lugar luego en preguntas y tal, pues lo explicamos. La renta básica, por lo demás, no es una idea nueva, ¿eh? En cuanto a su concepción filosófica, se remonta casi a la época en que son definidos los llamados derechos del hombre, entonces los derechos humanos. La primera vez que aparece esto es con un pensador que se llamaba Thomas Paine, que este hombre era inglés y participó en la guerra de la independencia de los Estados Unidos contra las colonias británicas. Y aparte de ocupar allí un papel preponderante, pues como pensador él se dio cuenta de una cosa, que claro, él tenía una visión privilegiada. Estaba en esa tierra de colonización donde había una población primigenia. Y la civilización los iba arrinconando. Vean ustedes las películas que los ponen tópicas de los americanos y tal. Perdón, es que os voy a ir indicando el tiempo, sí, para... el tiempo consumido, el que me queda. No, el que lleváis. Bueno. 5 minutos. Gracias. Perdón. Bueno, es utópico, ¿no? Los americanos son los buenos y tal, el fuerte, y los otros los malos con lo de las flechas. Sin embargo, esa es la población primigenia que tenía los derechos de la caza y esa gente podía vivir. Y entonces se dan cuenta de que en la medida que avanza la civilización, aunque no fuera más que por un sistema noble, entonces una actividad noble como era la agricultura, iba acotando y entonces reducía los derechos primigenios de los seres humanos a cazar, a hacerse, bueno, una vivienda, una choza, lo que fuera, pero era el ideal de la persona libre, del buen salvaje, esa figura, ¿no? Bueno, llevémoslo eso al día de hoy. No ya es que se hayan acotado los campos por las necesidades lógicas de preservar los parques naturales en los picos de Europa. No solo porque la propiedad privada que va acotando todo. Es que además el capitalismo empezó así, cerrando los campos. Y fue lo que obligó a la gente, con los famosos cerramientos, a emigrar y colocarse como una bajísima mano de obra, porque no podían ya vivir en los campos simplemente de la recolección, de coger leña, etcétera. Entonces, Thomas Paine dice lo siguiente: para indemnizar a las personas, para que en el estado de civilización no esté en un estado inferior en cuanto a condiciones del que tenían antes de la civilización, el Estado civilizado les dará una indemnización. En concreto, la indemnización que propone entonces es que, estamos hablando de 1760, por ahí, que el Estado, a cada persona, al cumplir los 21 años, alcanzar la mayoría de edad entonces, le daría la suma de 25 libras. En concepto de indemnización, de su pérdida de su patrimonio natural. Unos profesores estadounidenses, actualizando el valor de la libra de entonces a los años 80 o 90 más bien,
pues calcularon que esto podía equivaler a 14 millones de dólares. Bueno, hoy casi está iba a decir la peseta, pues soy antiguo, hoy casi está el euro a la paridad. Pensemos por un momento si a todas las personas al llegar a la mayoría de edad les dieran 14 millones de pesetas. Entonces sí que podíamos hablar de emprendedores. Si ya todos los jóvenes hoy tuvierais 14 millones de pesetas en el momento de enfrentaros a la mayoría de edad y enfrentaros a salir a la vida, entonces sí que se podía hablar de emprendedores, no ahora cuando hablan, no, emprendedores que se busquen la vida como sea. Bueno, esta era la propuesta, digamos, original. Posteriormente, muchos científicos, entre ellos y pensadores, entre ellos Bertrand Russell, defendieron esta idea. Hay un largo historial de defensores, entre los cuales no falta Norbert Wiener, que en los años 48, Norbert Wiener es el padre de la cibernética, y él ya previendo las posibilidades que iba a tener de automatización, ya intentó hablar de esto. En fin, esto es porque algunas personas piensan que lo de la renta básica es una novedad que ha empezado a plantearse por ahí y que se puso, sobre todo, tuvo la ventaja de ser conocida por la sociedad, porque un determinado grupo político ha convertido en partido, habló de ella, la reivindicaba y luego, por lo que sea, la quitó. En los años 80 se creó un grupo en la Universidad de Lovaina que acabó convirtiéndose en el Red Basic Income Network, o sea, la red internacional de la renta básica, a la cual, a través del Observatorio de la Renta Básica, al que pertenezco yo, estamos integrados. Y esto ya tenemos una definición. La definición concreta sería una renta garantizada de forma incondicional a todos los individuos sin necesidad de someterse a una prueba de recursos ante la Administración o de estar realizando algún tipo de trabajo. Se trataría, pues, de un ingreso pagado por el Estado a cada miembro de pleno derecho de la sociedad, incluso si no quiere trabajar, sin tener en cuenta si es rico o pobre, sin importar con quién vive. Y, bueno, uno de los condicionantes que tiene esto es que dice al que se le pueden legítimamente añadir cualesquiera otros ingresos, ya sean en efectivo o en especie, procedentes del trabajo o de los ahorros del mercado del Estado. Es decir, que la renta básica no es incompatible con el trabajo. Algunas veces se contrapone, no, es que la gente no trabajaría, o es que no. Las que son incompatibles con el trabajo hoy son las rentas estas de inserción, que crean las famosas trampas del empleo o trampas de trabajo, estas rentas que te dan los servicios sociales, pero para que no trabajes. En cuanto trabajes, te la quitan, y eso induce a un efecto nefasto, que es, como esa renta no me permite vivir, alguien me ofrece trabajo y yo lo hago en negro, o lo rechazo y sigo viviendo de una forma muy exigua con la renta, o lo hago en negro. Si esto estuviese liberado, todo el mundo tiene derecho a una renta como un derecho constitucional, pues la gente podría trabajar, entre otras cosas, en este empleo garantizado que nos ha detallado el amigo Héctor. La actualidad que tiene esta renta hoy, bueno, pues crear empleo hoy, aunque se pudiese crear empleo, como en esta propuesta que están hablando, en esos sectores sociales no atendidos por el mercado, pero tiene su complejidad, y sobre todo lo que estamos viendo es que lo que avanza cada día es la precariedad. Con una renta básica no existiría esa precariedad, y sobre todo existiría también esa defensa iba a decir, no del trabajador, sino del el candidato a trabajador, que si le ofrecen estos trabajos precarios basura, puede desecharlos. Hoy cuando dice esto es lo que hay, es que no hay otra cosa. Ahí podría decir, mire,
existe esto, no se lo voy a aceptar. Es decir, que ya es un reforzamiento del individuo y, por tanto, es un reforzamiento de su capacidad real. Por otro lado, desde un punto de vista ciudadano, las rentas básicas, estas que existen ahora, primero son ineficaces desde un punto de vista político, social, económico y moral. Son ineficaces porque es que no llegan al conjunto de la población, no son universales. Ahora mismo el subsidio por desempleo está llegando solamente al 50% de la población. ¿Y los otros qué? Las estadísticas que venían el otro día en el periódico, publicadas por organismos oficiales, es que 1 de cada 5 personas que habían solicitado una ayuda social, se la habían concedido, y a las otras 4 no. Esto no es eficaz, ni moral, ni política, ni económicamente. Esta gente no puede participar en la economía. Está plenamente de actualidad. Recuperemos este sentido de indemnización. Lo que decía Thomas Paine, por una indemnización por los derechos que me quitáis, de los derechos que eran naturales de la persona, ahora mismo la precarización, la degradación, la depredación que ha efectuado las políticas neoliberales nos han dejado a la sociedad totalmente inermes, y lo que otros estaban llamando rescate social, también podemos decir, vamos a exigir esto como indemnización. Voy brevemente a hablar de 2 características de la renta básica que suelen ser cuestionadas. Una de ellas es la universalidad. Dicen, esto se lo va a dar también a los banqueros, se lo va a dar al rey, se lo va a dar a tal. Mire, eso es peccata minuta, porque ricos, en realidad, hay ricos, hay muy pocos. Creo que eran 67 personas en España, tenían tanto dinero como el 30% de la población, lo último que estaban diciendo, eran 67. Se lo doy. Se lo doy si a cambio a esos 14 millones de personas en riesgo de población, en riesgo de exclusión, van a cobrar también la renta básica. Y aparte hay otra cuestión. Como esto iría conectado con una declaración de la renta, pues el que solo recibiera la renta básica no tributaría, el que tuviera otros ingresos añadidos tributaría por los ingresos añadidos, y estos ricos la renta básica tampoco les tributaría, pero tendrían de una puñetera vez, con perdón, que tributar por todos esos aspectos, toda su riqueza que hoy no está tributando a partir de la SICAV y todas estas compañías que tiene haciendo, porque hoy solamente tributamos los trabajadores 2 veces, una por el trabajo y otra cuando consumimos. Estamos en el momento de pagamos el IVA. Lo de la universalidad, se lo daría, pero si es que los ricos ya tenían renta básica, ya tenían sanidad, ya tenían educación, ya tenían todo, tenían incluso derecho a voto antes. Los ricos, lógicamente, lo han tenido siempre todo, podían pagarse médicos. Todos los avances sociales se han conseguido a base de universalizar el derecho. En un principio solamente el voto era censitario y había que estar incluido en el derecho, en el censo de propietarios para votar. Hoy votamos todos, con independencia de que nos creamos más o menos la eficacia del voto, del sistema, pero hoy votamos todos. Hoy todos podemos asistir, aunque la estén degradando, en principio todavía, a que nos ayuden en los servicios de sanidad. Me acaban de operar, por eso tengo ciertas dificultades visuales y estoy un poco torpe, y he acudido a unos servicios de la sanidad pública, madrileña en mi caso. Si allí en ese momento se hubiese presentado la infanta Cristina diciendo que como está un poco no sé qué, con esto está nerviosa y tal, que se había quedado también, la habrían atendido también, con una particularidad: tienen dinero suficiente como para no haber ido como yo a la pública y hacer ciertas colas y tal. No lo van a hacer, pero no les negamos a los ricos, porque tienen también ese derecho. No les negamos el derecho al voto. Esto en cuanto a la universalidad, gracias a que todos lo tengamos, gracias a que
todos tengamos lo que tenía antes una minoría, el derecho se universaliza, no para esa minoría ya lo tenía. Y brevemente, en cuanto al trabajo, ocupación y empleo, que son tres categorías que hoy se superponen y las manejamos. Miren, el trabajo, el lenguaje común puede decir que a fulano le dieron el premio Nobel por su trabajo sobre las medusas. El trabajo es y llamamos trabajo garantizado, pero trabajo y empleo no es exactamente lo mismo. El trabajo es la potencialidad que tenemos los humanos para realizar una actividad, sea intelectual, sea física, sea del tipo que fuere. Trabajo implica siempre pues una transformación física, mientras que el empleo es un artificio mediante el cual la sociedad incardinaba las potencialidades físicas de las personas, el trabajo, y les permitía repartir mejor o peor los productos del trabajo, la riqueza obtenida y los esfuerzos. Y eso durante una breve época, que fue pues, los 30 dorados, que llaman cuando hay cierto acuerdo entre capital y trabajadores, eso funcionó más o menos bien. Pero desde los años 70 para acá, progresivamente el neoliberalismo ha ido degradando esas condiciones y hoy el empleo se ha convertido en un elemento de dominación. El empleo hoy no es liberador, porque como los que tienen la llave del empleo, gracias a todas estas políticas de reformas laborales, bueno, pues esto, que te contraten por 2 horas, que te hagan 8 contratos en una semana, que te despidan para que no cobres vacaciones, en fin, toda esa cuestión, todo ese panorama que vosotros sabéis perfectamente porque lo estáis sufriendo, sobre todo los jóvenes, eso hoy es un empleo, una forma de dominación. Y para ilustrar, para que no le quede claro, supongamos que un equipo de fútbol, no pondré para no levantar suspicacias, la selección nacional de profesionales juegan un partido amistoso con el equipo de fútbol de un colegio. Se ponen de acuerdo, lo juegan, todos trabajan durante 90 minutos, más o menos el esfuerzo físico medido ha sido similar porque tienen unas contexturas similares. Cuando acaba el partido, 11 jugadores estaban empleados y 11 no lo estaban. Es decir, los del equipo profesional les mandaron a jugar esto como parte de su trabajo, pero ellos seguían cobrando y en cambio los otros pues no trabajaron. Y esto nos ayuda a comprender las diferencias entre trabajo y empleo. Marx en su día, en la crítica al programa del Gotha, ya se refirió, cuando el Partido Socialdemócrata Alemán de aquella época estaba muy ilusionado hablando de trabajo, y que ya dijo, ojo, que el trabajo, hablaba de trabajo, pero no podrás trabajar si no es con permiso de otro, es decir, mientras no conquisten los medios de producción, pues el trabajo siempre hay otros que son los propietarios, y entonces esto es lo que es el empleo. Nunca será ni dignificará, y además siempre te estarán dominando dependiendo de las relaciones existentes en ese momento. En la situación que existe hoy, la parte del león la tiene totalmente los capitalistas. A los capitalistas, si les pedimos empleo, nos van a dar, ya se está viendo, dominación, basura. Intentar mediar con algo como este trabajo garantizado, bueno, pues podría ser, pero sería compatible, porque hoy lo que existe sí que es riqueza, no empleo. Pues habría que pedir lo que sí existe, pedir la renta garantizada, reclamársela al capital, porque es perfectamente compatible con otro tipo de propuestas, como el trabajo garantizado, pero necesitaríamos que, igual que se ha conseguido, y no queremos renunciar a ello, a rentas
o servicios, que son rentas en definitiva, como la sanidad, como las jubilaciones, las pensiones de jubilación, como la educación, tener también una cantidad mínima que pueda servirnos para resistir dignamente, para afrontar lo que Robespierre dijo una vez, que era el derecho a la existencia, porque el derecho a la vida, puesto como tal en las grandes declaraciones, no baja al detalle, que es el derecho a la existencia. Tengo derecho a la vida, potencial, pero ahora tengo que vivir el día a día, tengo necesidad del derecho a la existencia. Bien, pues en eso consistiría la demanda de la renta básica garantizada para toda la población. Y a partir de ahí, una vez que tenemos ese mínimo, podemos añadirle, si queremos trabajar con el capitalismo, si nos queremos trabajar porque hubiéramos podido poner un trabajo garantizado como el que ha descrito Héctor, pero de una forma que los individuos dejemos de ser sujetos de inserción, porque en tanto en cuanto pertenecemos a una comunidad política, somos sujetos de pleno derecho. A un ciudadano o una ciudadana nadie le tiene que insertar, como las rentas de inserción, pasando por pruebas humillantes. No, usted a mí no me tiene que insertar. Puesto que el artificio del empleo hoy se ha averiado, la culpa es del sistema. El sistema debe ser modificado y tendremos que ir a otras perspectivas, pero mientras tanto necesitamos esta garantía, no como una ayuda de inserción, una ayuda a la pobreza, no, sino como un derecho ciudadano equivalente al voto. Y estas son las líneas generales, pero como sobre financiación y muchos aspectos, pues me los he dejado intencionalmente, porque lo que vamos a ir es a contrastar ideas. Pues más adelante tendrán ustedes ocasión de preguntarlo y yo pues intentaré resolverlo. Gracias, Cibe. Bueno. Habíamos preparado una batería de preguntas. ¿Por qué quienes más se benefician de ella, que son las personas que en este momento no tienen ningún tipo de ingresos, desearían aceptar un empleo en el plan de trabajo garantizado? Y más aún cuando se obtienen mejores condiciones, en teoría, en el sector privado. Y existiendo un plan de trabajo garantizado, ¿cómo incentivar a las personas a que acepten empleos al margen de ese plan? Entonces, empezamos con... Bueno, yo creo que esa pregunta se responde muy rápidamente. Vamos a ver, para que pudieran coexistir, que yo también estoy de acuerdo en que conceptualmente no son incompatibles, por lo menos en primera instancia, sería necesario que la renta básica y en general, más allá de la renta básica, no solo la renta básica, sino la protección por desempleo que existe en la actualidad, se situase en niveles inferiores a la retribución del trabajo garantizado. De lo contrario, claro, no habría ningún incentivo para poder aceptar un puesto de trabajo en régimen de garantía de empleo si la retribución fuera la misma que sin desarrollar el trabajo. Esto es una cosa obvia. Y es igualmente obvio que la retribución del trabajo garantizado tendría que quedar por debajo de la que ofrece el sector privado. O dicho de otra forma, el sector privado se vería obligado a incrementar las retribuciones para poder disponer de mano de obra. Este es un poco el mecanismo fundamental del trabajo garantizado como piso salarial al que me he referido. Si el Estado fija por decreto un nivel retributivo determinado, sea el salario mínimo, sea en un nivel superior al del salario mínimo, las empresas del sector privado tienen lógicamente que ofrecer una contraprestación superior o por lo menos equivalente
a la retribución que perciben los trabajadores en régimen de garantía de empleo. Y lo mismo en relación con las demás condiciones contractuales, no solo el salario. Ya hemos hablado de la prevención de riesgos, de la jornada de trabajo y otro tipo de derechos. De manera que el trabajo garantizado se convierte en una especie de suelo contractual, y es en ese sentido que es un instrumento fundamental para erradicar la economía sumergida y combatir la degradación laboral, la precarización de las relaciones de trabajo. Constituye una alternativa, le da mayor poder negociador a los trabajadores para obtener condiciones laborales por lo menos equivalentes cuando van al sector privado. Entonces, yo creo que ese sería un poco el juego de niveles que haría compatible y posible la existencia de una protección social básica o de un salario básico o de un ingreso público básico en los términos en los que se planteaba, de un programa de trabajo garantizado y sin competir con el sector privado, que al final no es lo que pretende el trabajo garantizado. Esta podría ser un poco el juego, digamos, para que pudiese funcionar, ¿no? Bien. La renta básica sería fija, es decir, no sería un elemento fluctuante, equivalente al subsidio de desempleo que se quita. No, la renta básica sería fija, con lo cual el trabajador no, en principio la persona, el trabajador será ahora si quiere trabajar y necesitará trabajar porque al estar sujeta a unos mínimos no va a dar lugar ni siquiera para lo que hoy le ofrece el capitalismo como incentivo, comprarse una moto. Entonces, en la relación con un trabajo como el trabajo garantizado que vosotros proponéis, no tiene nada que ver con el subsidio de desempleo. Es que si existiera la renta básica, se eliminarían el resto de rentas. Cuidado con algo que se mete por ahí, sobre todo por la derecha, es que se quitaría todo, o se daría un cheque y sería la sanidad. No. Hay determinados conquistas de los derechos sociales que constituyeron las líneas básicas de Estado de Bienestar. Esos están ahí. Estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando del contante y sonante que hoy el empleo, por su avería, por la avería de ese artefacto, no puede suministrar. No, habría una renta monetaria fija, y esa renta sería inamovible y, a ser posible, debería estar garantizada por un derecho constitucional, ¿no? Y una vez que la tienes, funcionan el resto de los mecanismos. Entonces, a lo mejor, si hoy nos pusiéramos, pues igual que ayer yo vi en televisión que se estaban repartiendo ya ministros, vicepresidencias y tal, hago la ficción de que si ahora a Héctor y a mí ya nos encargaran una gran coalición, poner en marcha esto, íbamos a discutir este detalle. Como tú ibas a subir a eso, no, pero mira, cuéntame con este suelo, porque este sí que es un suelo, antes de que venga la posibilidad de que tengas que hacer ese trabajo, que la propuesta es, yo la compraría ahora mismo, pero va a tener sus dificultades de incardinación, y nosotros necesitamos aquí y ahora, para mañana, garantizar a la población que va a tener esa renta, porque es que están en situación de precariedad. Es que además los hogares se están descapitalizando porque el poco capital que podía haber en estas clases mal llamadas medias, porque eran asalariadas, pero bueno, se llamó, que si tenía un pisito porque le daban del abuelo y lo mantenían, que si tenían una tierrina, que si tenían esto, que si teníamos una pensión, resulta que lo tenemos que estar dando para mantener a los hijos precarios. Entonces, aunque para que ya no se depauperice más la sociedad, hace falta meter ya más dinero ahí, ¿no? Hace falta meter esto, y sobre eso ya, ya lo haríamos. Ya digo que sería ya un problema técnico, pero la renta básica es como la jubilación. Algunos, aquí jubilados veo, aunque esto lo organicen las mocedades y tal, pero está muy bien, está muy bien. Nosotros ya tenemos una renta básica. Eso sí, no nos dejan trabajar. Pero si
tienes un huerto y plantas patatas y no estás comerciando con ellas, las puedes añadir. Pero ya no tenemos necesidad. Bueno, pues así funcionaría la renta básica, ¿eh? Hay algunas cuestiones que ha explicado Héctor y en relación al trabajo garantizado, y sin embargo no nos las has explicado tú sobre la renta básica. Entonces queríamos también darte la oportunidad de hacerlo. Una de estas cuestiones es cómo evitar la inflación. La inflación. Bueno, la inflación a mí me parece una pregunta pintoresca en el caso de la renta básica, ¿eh? Pondré el ejemplo de los gases de invernadero. Si nosotros estamos, y hoy afortunadamente hay una tendencia en la sociedad a ir utilizando energías renovables, nosotros no incrementamos los gases de invernadero. Es decir, si nosotros trabajamos con biomasa, lo que hacemos es coger el carbono que hay de los árboles, lo quemamos en nuestras chimeneas, vuelve a dar CO2, pero con el O2 y la fotosíntesis y tal, otra vez vuelve a hacerse. Es distinto cuando recurrimos a los fondos de la tierra y sacamos carbono antiguo, carbono fósil en forma de petróleo o de carbón, y lo inyectamos. Entonces sí que estamos incrementando, ¿no? Bueno, pues eso sería un ejemplo de cómo funcionaría la inflación, cómo estaría haciendo. La renta básica no le da una máquina de hacer dinero y empieza a inyectar más dinero, que eso crearía inflación. No. La renta básica tiene que ir ligada a una redistribución de la carga fiscal, de los ingresos fiscales, y eso estábamos de acuerdo también con Héctor, porque él decía que el Estado debía aumentar también sus ingresos. Entonces, esos ingresos que no son finalistas para la renta básica, sino que hoy hay mucha gente que no está tributando, muchas empresas, en fin, todo el capital no está tributando, debería tributar. Y con eso se repartiría de otra forma. Al repartir de otra forma, también sucede una cosa: no hay inflación, sin embargo se mejora lo que llama el flujo circular de la renta. Hay en la teoría marginalista de la economía una idea que dice que un euro en el bolsillo de un pobre compra más que en el de un rico. O sea, ahora le das a un euro a un pobre típico, y va y se compra pues una barra de pan o un cartón de vino. No vamos a ser moralistas, se compra lo que quiera, pero está incrementando la pequeña economía, mientras que los ricos ya no invierten en la pequeña economía, se compran yates, ya ni se compran yates, los tienen. Lo que hacen es meterlos en la especulación, cada día más en la burbuja especulativa. Pues los capitalistas de antes, por malos que fueran, malos en el sentido de que se aliaban con todas las fuerzas de represión para mantener a los trabajadores, etcétera, etcétera, pero ponían en marcha bienes de consumo, bienes de industriales. Pero no, los capitalistas de hoy lo que hacen es meter en los mercados futuros, todo ese tipo de cosas, y eso sí que es una burbuja ya no inflacionaria, es una burbuja especulativa. No, esto baja, y como es una renta pequeña, la gente que no tiene ese dinero, que antes no lo tenía, ahora va a sus mercados locales cercanos a comprar pan, leche o una botella de vino. No quiero ser moralista. Más cuestiones. Hay un tema muy importante del que de momento solamente se han dado algunas pinceladas, que es cómo contribuyen estas dos propuestas, trabajo garantizado y renta básica, a reducir la desigualdad de género y profundizando más en el tema, a visibilizar y poner en valor trabajos que no son habitualmente remunerados, trabajos como trabajos de cuidados de personas mayores, etcétera. Bueno, yo en relación con esto creo que casi me remito a lo que ha sido la primera parte de mi primera intervención, ¿no? Yo creo que uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos es a la existencia de un Estado
del bienestar subdesarrollado, infradesarrollado, en un ámbito específico, que es precisamente los servicios de ayuda a las familias. Y eso tiene una traducción directa, sobre todo en los países del sur de Europa, en una situación de sobreexplotación de las mujeres, que son las que acaban atendiendo las necesidades que no satisface el Estado en el ámbito de los cuidados y, por lo tanto, acaban, sufriendo una situación de sobreexplotación y se acaba descargando sobre ellas todo el peso de ese tipo de labores. Eso se traduce en menor porcentaje de población, de participación de la población femenina en el mercado de trabajo, y se traduce en toda una serie de perjuicios y de daños en prácticamente todos los ámbitos de la existencia social. Por lo tanto, yo creo que desde ese punto de vista de género, y más allá del trabajo garantizado, la prioridad fundamental a la que nos enfrentamos es precisamente la de desarrollar ese derecho de ciudadanía, ese cuarto pilar del estado del bienestar, que fundamentalmente se sitúa en el ámbito de las escuelas públicas de infancia, de los servicios domiciliarios de atención a las personas incapacitadas y a los ancianos, en el ámbito de las viviendas asistidas, las residencias de ancianos, los centros de día, es decir, en toda una serie de ámbitos en los que otros países de Europa tienen un nivel de desarrollo muy elevado y, por lo tanto, una situación mucho mejor desde la perspectiva de género de la que podemos tener nosotros u otros países del sur de Europa. Yo creo que esa sería la prioridad, más allá de que efectivamente el trabajo garantizado permite también visibilizar, es verdad, los trabajos de cuidados en la medida en que este pueda ser una de las posibles esferas de expansión o de absorción de puestos de trabajo en el ámbito de la garantía del empleo, ¿no? Esta sería la idea desde el punto de vista de la perspectiva de género, pero a mí me gustaría, sobre todo, aprovechando la pregunta, insistir en lo que yo he tratado de plantear y que a mí me parece la cuestión fundamental para debatir de política social, que es la perspectiva global. No perder de vista cuál es la situación en la que nos encontramos y cuáles son las prioridades que deben abordar las fuerzas progresistas si consiguen gobernar el país. Yo creo que ese es el debate político real. Lo demás es muy interesante, el debate filosófico, el debate teórico sobre los pros, los contras, la viabilidad, la financiación, es muy interesante. La renta básica cuenta, y CIBE yo creo que lo ha descrito muy bien, con una elaboración muy importante de muchísimos años. El trabajo teórico, el trabajo garantizado tiene detrás toda una teoría económica, que es la teoría monetaria moderna, que seguramente es uno de los grandes hallazgos de las ciencias sociales de los últimos 20 años, desde que Hyman Minsky la teorizó allá en los años 80. Pero yo creo que más allá de todo eso, para mí, y sería la idea fundamental que a mí me interesaba transmitir, es tener una visión global de la política social y de cuáles son las necesidades de nuestro estado del bienestar, cuáles son las necesidades fundamentales de las clases populares, y en función de eso establecer una serie de prioridades. Y desde ese punto de vista, en materia de sanidad, en materia de educación, con una incidencia fundamental desde la perspectiva de género, porque es el dato básico que de alguna manera nos retrasa con respecto a la situación que existe entre otros países europeos, España se enfrenta a la necesidad urgente de incrementar entre 5 y 6 puntos como porcentaje del Producto Interior Bruto su gasto público social. Es una necesidad urgente de las clases populares y es lo que las clases populares y trabajadoras se merecen en función del nivel de generación de riqueza que tiene este país. Por lo tanto, la cuestión fundamental, más allá de ese debate teórico que yo creo que es muy interesante, es desde ese terreno común que constituye la desmercantilización. CIBE en su primera intervención, al final, yo creo que lo ha situado muy bien. En el fondo, el problema al que se enfrenta la idea de progreso social es a la dependencia del mercado de trabajo, es al hecho de que para subvenir las necesidades fundamentales, las necesidades básicas humanas, el ser humano tenga que ir a vida o muerte a depender de un empresario que lo contrata. Esto es lo fundamental, claro que sí. La idea de desmercantilización. La cuestión es que la desmercantilización es siempre un grado, un determinado nivel de liberación con respecto a las relaciones de mercado. Esta era la idea fundamental en la que yo quería insistir. Y hay que tener muy claro dónde está en España hoy la frontera del mercado, ¿no?
y cuáles son las prioridades. Por ejemplo, Cibe ha mencionado también, y a mí me viene muy bien para sacar el hilo, los ejemplos de renta básica, ¿no? Y yo creo que son muy ilustrativos. Dejamos de lado el caso de Alaska, donde efectivamente se ha implantado una renta básica. Lo dejamos de lado porque ahí hay una serie de circunstancias específicas que no se deben de pasar por alto. Primero, lo que se reparte ahí es la renta del petróleo. Punto número 1, se distribuye a través de la renta básica porque es un país que tiene petróleo. Y en segundo lugar, y muy importante, es un país que necesitaba introducir esta política social para atraer población por las condiciones excepcionalmente difíciles de vida y de trabajo que se dan en esta zona. ¿De acuerdo? Por lo tanto, este es un caso que no es parangonable. El caso de Finlandia, donde efectivamente se está estudiando y está el caso muy avanzado, ese sí que es interesante. ¿Por qué? Porque precisamente Finlandia se atreve con la renta básica, se introduce en el debate político sobre la base de un estado del bienestar socialdemócrata y desarrollado que entraña ya un grado de liberación importante de las fuerzas de mercado. Por lo tanto, ahí sí que tenemos un punto de referencia donde desde el punto de vista social y político, desde el punto de vista cultural, empieza a ser viable plantearse la posibilidad de un nivel de desmercantilización, de una medida con un gran potencial desmercantilizador, como es el caso de la renta básica. ¿Pero qué está pasando en Grecia, por ejemplo? Bueno, pues en Grecia lo que está sobre la mesa es un grupo de trabajo dirigido por Rania Antonopoulos, que es una de las economistas que han teorizado sobre el trabajo garantizado, y lo que se está estudiando es la posibilidad de implementar programas de trabajo garantizado. Yo creo que Portugal es posible que vaya por el mismo camino. Y yo no tengo ninguna duda de que si hay un gobierno progresista en España, se tendrá que plantear la posibilidad de un programa de trabajo garantizado para atender los problemas fundamentales e inmediatos de la clase trabajadora en España, además de la expansión de los servicios públicos del bienestar. Es esa perspectiva global la que yo trataba de introducir sobre ese terreno de diálogo que es la idea de desmercantilización, que efectivamente he visto, como no podía ser de otra forma, que comparto con Cibe, y desde ese marco teórico poder mantener el diálogo y establecer unas prioridades, nada más. Bien, bueno, como la pregunta era sobre desigualdad de género, bueno, por supuesto que comparto, es que eso es digamos, de cajón, la necesidad de subir el gasto social, que yo no diría gasto social, preferiría llamar inversión social, recuperar a través de impuestos en esas cifras que más o menos, bueno, pues estamos de acuerdo, pues pueden ser las que ha calculado Vicens Navarro, por ahí, por el diferencial que tenemos al resto de la Unión Europea. Pero como la pregunta era sobre la desigualdad de género, veamos algunas características. Un economista de los tiempos del estado de bienestar, de cuando se empezaba a postular, que era Arthur Pigou, definía como la catástrofe que supondría para la contabilidad nacional que un hombre se casara con su ama de llaves. Suponía que era un hombre acaudalado que tenía ama de llaves y tal. Las clases medias, de verdad, que decía entonces. Porque, ¿qué pasaba? Bueno, el ama vivía con ella, la otra iba a seguir. Antes ganaba un salario como ama de llaves y ahora como señora iba a estar limpiando exactamente igual, pero el PIB bajaba porque ya no cotizaba. Este es uno de los dramas que existen en el Producto Interior Bruto, de las ineficacias, que no refleja más que las actividades que están, digamos, que son visibles a través de una facturación. Pero todo el trabajo que se hace en el interior de los hogares, trabajo de autoproducción, trabajo de cuidado de ancianos, de niños, de dependientes, o tareas de mantenimiento del hogar, eso es trabajo y no es empleo, porque no están empleadas. Fundamentalmente ha recaído en la mujer hasta ahora. En el conjunto del mundo se estima que el 50% del PIB invisible es un trabajo que hacen las mujeres, puesto que en sociedades rurales todavía las mujeres no solamente se ocupan de crianzas y todo eso, sino que van a por leña, van con una hoz a segar. Alvin Toffler proponía una pequeña divertida historia que le voy a contar. Le decía,
proponía que dos señoras, con nombres estadounidenses, porque vivían allí, que viven dos adosados, una decidiera limpiar en la casa de la otra y así a la recíproca. Entonces dice, si cada Barbara Brown se dedicase a limpiar en casa de Susie Smith limpia en casa de Barbara Brown y Barbara Brown tal, el PIB norteamericano aumentaría un 50%. Y era que hasta entonces cada señora estaba en su casa limpiando y tal, y el PIB ni se enteraba de eso. Al hacer eso era algo absurdo, ¿no? Pues se facturaban y se cobraban prácticamente lo mismo. Tenían dos chalés de dimensiones similares, trabajo similar y sin embargo tal. Esto da una idea, digamos, es anecdótico del trabajo invisible. Pero es que en Madrid, en la Comunidad de Madrid, se hizo un trabajo elaborado en el seno del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, llamaba la cuenta satélite, y decía que si las tareas domésticas, limpieza, comida, atención a niños, etcétera, fueran contabilizadas, representarían el 55% del PIB regional de la región madrileña. Es decir, que una forma de que toda la población recibiera una renta básica significaría para unas personas no tener que dar, como se ha dicho algunas veces, un sueldo al ama de casa. No, ahora todo el mundo recibe y ahora ya el ama de casa podrá quedarse si quiere o podrá no hacerlo, o podrá decirle a Barbara Brown si le quiere hacer el favor de limpiárselo. En un debate, lo que pasa es que con esto nosotros hemos dado cuenta que en el debate, al menos de la renta básica, no hay mujeres aquí en la mesa, ni en el debate sobre el trabajo garantizado, y entonces no sabemos realmente qué piensan, porque, bueno, en esto también es una discusión de varones, y los varones a veces, y por eso ha habido debates bastante agrios con la renta básica y con otros, esto sería imposible, y es un pugilato dialéctico, pues ahora una descarga de testosterona intelectual, pues ahora traigo yo un estudio que te demuestro con datos que lo mío es más. Y en algunas breves intervenciones que he visto de mujeres, como hay una que yo les recomiendo, que es Carolina del Olmo. Carolina del Olmo, me parece que se llama ¿Dónde está mi tribu?, escribió un libro así y tiene una web, la podrán encontrar. Nos decía que no necesariamente las mujeres querían llevar a sus hijos a las guarderías, que lo llevaban por necesidades, pero que si tuvieran una renta básica, y ella lo estaba haciendo en ese momento, pese a tener un cargo directivo, quería haber vuelto a casa por hacer algo que no se lo tomaba como una carga, que era cambiar los pañales, sino la teoría de los afectos, ¿no? Pero claro, lo tendría que explicar a las mujeres, y gente como Carolina del Olmo lo explicaba muy bien, con mucha dulzura, este tipo de historias. Y bueno, mira, en los años 20 hubo una famosa huelga en Lawrence, Massachusetts, que era de trabajadoras del textil, y se pusieron unas 15 o 20.000 durante 2 o 3 meses, mantuvieron una huelga muy firme. Bueno, pues lo que decían aquellas mujeres, que la llevaban el sindicato, era un sindicato anarquista, era el de los Boblis, al final decían, queremos pan, sí, luchamos por pan, pero luchamos también por rosas. De ahí se acuñó una canción famosa que era Breath and Roses, que la hicieron, y que si algunos de ustedes han visto la película Pride, que la han hecho hace poco, sale esa canción, porque en el ámbito anglosajón es una de las canciones reivindicativas. Querían algo más que jornal, querían poder disponer también de otras cosas que debía tener la vida, y una de ellas era disfrutar de los afectos, etcétera. Y bueno, pues esta es una pregunta, digamos, poco teórica, de cómo podría responderse con una renta básica a esta cuestión de la desigualdad, pero tendríamos que llegar a la práctica para verlo. El siguiente tema que queríamos sacar a debate era si
contribuye cada propuesta a la sostenibilidad medioambiental. Es cierto que Héctor ya lo ha tratado en sus intervenciones y si quieres decir algo más al respecto. Sí que se había hablado de ese tema, pero sí. No, yo simplemente añadir que es uno de los, seguramente de los nichos fundamentales donde es posible el crecimiento del empleo garantizado y la oferta de puestos de trabajo en este sector. He hablado de los incendios forestales, por ejemplo, en el Levante también existen problemas de fondo y de urgente atención, como es el caso de la reforestación de bosques o de vertederos ilegales, de vegetación invasiva, en fin, de alguna manera sería utilizar esta reserva de empleo público también para proteger nuestro entorno natural, nada más. Pues es una cuestión en la que más que de forma teórica tengo que contestar de una forma ya casi personalmente concernido. Tengo una hija precaria, como la mayor parte de la población, joven, que precisamente pues haya cursado ingeniería forestal. Me encantaría que entre los trabajos que fueran compatibles, que como propone Héctor, fueran dedicados a sostenibilidad medioambiental y estaría muy bien. O sea que lo compraría ya, vamos, o me adheriría desde el primer momento. Ahora bien, tengamos en cuenta también las teorías de decrecimiento que hoy están. El planeta empieza a cuidarle, igual que cuidar a los niños, cuidar el planeta es interesante, porque incrementar mucho el trabajo, incrementar mucho los puestos de trabajo, el trabajo degrada el planeta, echa humos, hacer más coches, hacer más... y por eso están también las teorías del decrecimiento, por frenar un poco. Y una de las objeciones que se hacen a la renta básica, una de ellas es, ¿y esto se lo daba y Sabotín también? Pues claro que se lo daba Sabotín, hombre, pero que a cambio le íbamos a hacer cotizar. Dice, ¿pero qué pasaría si hay un grupo que coge la renta básica y ya no pega ni palo al agua? Se va a las playas de California, a las playas de Malibú, ves que esto lo dice en el ámbito anglosajón, le llamaban el surfista de Malibú. El tío coge la plancha y se va a hacer surfing. Y hombre, una respuesta, si quieren un poco en broma, sería, pues le vamos a dar la medalla al mérito ecológico. Porque si es capaz de vivir solamente con la renta básica, le va a hacer mucho menos daño al planeta que otro que quiera trabajar y con la renta básica quiera trabajar además en el mercado y tal para comprarse un coche. Porque este hombre, esta mujer lo va a hacer. Antes se me ha mentado entre los libros que hubiera hecho sobre desobediencia civil. El mentor de la desobediencia civil fue Henry David Thoreau, un norteamericano que, bueno, se va a pagar impuestos y creo tal. Pero Thoreau también escribió un libro maravilloso que se llama Walden, que debía ser la Biblia de los ecologistas, ¿no? Y en otro libro, no en Walden exactamente, sino en Vida sin principios, decía lo siguiente: si un hombre pasea por el bosque la mitad de cada día, la sociedad le tiene por un holgazán. Dice, pero si este mismo hombre se dedica todo el día a cortar y a comercializar la madera, será tenido por un ciudadano ejemplar. Y es una metáfora excelente. Si nosotros empezásemos a ser más leves con la tierra, es decir, hay que trabajar, evidentemente, hay que seguir produciendo alimentos y bienes de consumo, pero si pudiéramos reducirlos, pues el planeta sería más sostenible. En Madrid estamos ahora mismo a punto de que declaren el no poder circular por la cantidad de polución que tenemos. Bueno, pues si hubiese un grupo, iba a ser pequeño hoy, porque hoy la pulsión de la industria capitalista para comprar la publicidad, muy poca gente se iba a dedicar a eso. Pero si hubiera un decrecimiento, no ya el pintoresco que se fueran a hacer surfing, pero si hubiera gente que con esa renta y trabajasen un poquito más, solo un poquito más, no trabajos tal, pues bueno, contribuirían a la sostenibilidad.